¿Qué es blockchain? ¿O para qué funciona? Seguramente que te lo hayas preguntado en algún momento acerca de cómo funciona esta tecnología, ¿no? ¿Por qué tantísima gente habla sobre qué es blockchain, sobre su funcionamiento y sobre todo, seguramente que has oído hablar sobre las criptomonedas? Bueno, pues en este caso vamos a tratar algunos de los puntos claves de los cuales trata blockchain para comprender un poco cómo funciona más en detalle por dentro y por qué decimos que blockchain puede ser una de las tecnologías más punteras a nivel mundial en los próximos años. Trataremos desde qué es blockchain, desde qué partes está compuesta en un nivel básico y general, y también los tipos de blockchain, para que veamos cómo lo podemos aplicar realmente a diferentes tipos de uso, de industria e incluso a aquellas partes que nos sean útiles, tanto en la parte de negocio como en la parte del cliente. Entonces, para comenzar, de manera muy sencilla, ¿qué es blockchain? Bueno, blockchain no es más que, como su propio nombre indica, una secuencia de bloques, ¿vale? Una secuencia de bloques que van a estar conectados entre sí, ¿vale? Entonces, digamos que dentro de cada uno de estos bloques vamos a tener una serie de información. ¿Información de qué tipo? Bueno, pues vamos a tener información generalmente de transacciones que se ejecutan dentro de la red, ¿vale? Esta transacción pues la podemos catalogar de diferentes tipos. Lo primero que se nos viene a la mente seguramente sea un término más monetario, ¿vale? Un término monetario, hablando de dinero, oye, intercambio mis criptomonedas por otras criptomonedas o hago intercambios desde dinero fiat a dinero en forma de criptomonedas, cualquier tipo de intercambio de este estilo. Pero también, y aparte de ello, no solo tenemos un carácter monetario, ¿vale? Sino que podemos incluir otra serie de activos, podemos también incluir servicios, podemos incluir derechos, como por ejemplo, pues puede ser un derecho de propiedad, ¿vale? Que tengamos sobre un bien inmueble. Podemos también incluso tener arte, podemos realizar colecciones realmente de arte, de imágenes, de pinturas, de lo que nosotros queramos. Y todo este tipo de información va a ir a un mismo sitio, que es la blockchain. Por ponernos en contexto un poco, digamos que blockchain va a ser como si fuese una base de datos. ¿Vale? Va a ser una base de datos en la cual se va a albergar absolutamente toda la información que nosotros tenemos acerca de las transacciones que se están ejecutando en dicha red. A priori podrás decir, vale, se están ejecutando transacciones, pero ¿qué diferencia principal podemos encontrar con lo que podemos catalogar, ¿no?, como el sector tradicional? ¿Vale? Sector tradicional. Pues muy sencillo, en el sector tradicional actualmente estamos acostumbrados a ver algo tal que así, ¿vale? Tendríamos una empresa matriz, como por ejemplo sería Google, ¿vale? Podríamos tener otras, cualquiera, la que queramos, Apple, Nvidia, cualquier tipo de empresa, incluso la más pequeña. Y lo más probable es que nosotros tengamos una estructura de este tipo, en donde los usuarios sean las X y nosotros seamos la empresa matriz. ¿Cuál es el funcionamiento clave de este tipo de empresas? Bueno, pues básicamente nosotros recibimos una información que nos da el usuario y a cambio le devolvemos en este caso otro tipo de información, la que nos está pidiendo, la que nos está solicitando. Ahora bien, ¿cuál es el problema que tenemos con tener únicamente un sitio sobre el que trabajar? ¿Vale? Es decir, un único punto desde que se ejecuta todo tipo de operaciones, todo tipo de consultas. Bueno, pues el primero es la parte de la seguridad. ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta que la seguridad no deja de estar supeditada a cómo nosotros hayamos construido dicha infraestructura. Es decir, si yo, por ejemplo, imaginemos, tenemos un coche, ¿no? Pues si yo al coche voy simplemente con el volante y los pedales, pues posiblemente si tengo un accidente me vaya a hacer bastante daño, ¿no? Porque no tengo ningún tipo de seguridad. Lo único que me cubre en este caso es mi propio cuerpo. Ahora bien, a medida que le vamos añadiendo capas de seguridad, como por ejemplo, pues puede ser un chasis, puede ser algo blindado por dentro del coche, pues va a ir adquiriendo mayor seguridad y posiblemente suframos muchísimo menos. Bueno, pues esto es un poquito el mismo mecanismo que tenemos con las empresas tradicionales. Es decir, yo voy a tener mi lugar en el que albergar la información de mis clientes y toda la información sobre mis procesos de trabajo, pero voy a tener que tener en cuenta que hay un punto único de fallo que es yo mismo. Es decir, mi propia empresa va a ser ese único punto de fallo. Lógicamente, cuanto mayor es la empresa, como en este caso Google, pues mayores pantallas de seguridad tiene y mayor protección alberga. Pero esto no deja de quitar o no deja de evitar un problema fundamental, ¿vale? Y es que dependemos en este caso de que nuestra información
de que nuestros datos sean bien tratados por el propio Google en este caso, ¿vale? Pues por ejemplo, si trabajamos con WhatsApp, pues las conversaciones que tengamos en WhatsApp, con Instagram exactamente lo mismo, con TikTok exactamente lo mismo. O sea, al final residimos o nos apoyamos en esa seguridad, pero si algo falla, tenemos que ser conscientes de que puede que nuestros datos sean fuertemente comprometidos. Y otro de los mecanismos fundamentales es lo que tiene que ver con la eficiencia. La eficiencia fundamentalmente reside en la capacidad que tienen estas empresas para hacer escalar su producto, ¿vale? Es decir, que yo con Instagram sea capaz de llegar a, pongamos un número, 100 millones de usuarios, requiere de una infraestructura muy, muy elevada. ¿Por qué? Porque al final la empresa, en este caso, pues Google, Instagram, la empresa matriz que haya por detrás albergando toda esta información, requiere de servidores, requiere de tarjetas gráficas, requiere de almacenamiento, requiere de desarrolladores, ¿vale? Que tienen al final pues una serie de incentivos y una serie de costes para hacer eso. Entonces, podemos llegar a presentar ciertos elementos o ciertas situaciones en los que mantener toda la infraestructura sea muy caro. Entonces, esto no solo se basa en empresas, ¿no?, pues tradicionales como Google, sino que también, pues oye, lo podemos encontrar con temas de la seguridad nacional, ¿vale? Obviamente no estamos tratando aquí con temas, ¿no?, del FBI o cosas así, pero es cierto que a nivel de seguridad, pues por ejemplo, en tema sanitario, en tema de cosas que tengan que ver con Hacienda, ¿vale? Todo eso al final tenemos que pensar que nuestros datos los tiene el gobierno con un interés bueno o malo, ahí ya no vamos a entrar, pero al final estamos supeditando nuestra seguridad a este tipo de empresas, en este caso públicas. Pero sí que es cierto que se pueden presentar problemas en los que los piratas informáticos nos roben dicha información. ¿Por qué? Pues porque al final esto no deja de ser una base de datos, ¿vale? En donde tenemos toda la información, pues con un nombre, tenemos el nombre de la cuenta bancaria, ¿vale? O sea, no dejamos de tener información muy delicada, ordenada, eso sí, para que sea fácil y escalable. Entonces, ¿qué solución tenemos, ya que hemos visto esta parte de los bloques y esta parte del sector tradicional, de solventar dicho problema? Bueno, pues aquí es donde entra en juego la parte de blockchain, ¿no?, que hemos estado comentando un poquito por encima. Entonces, ¿en qué se basa blockchain? Bueno, pues a diferencia de nosotros tener un punto central, lo que tenemos son diferentes puntos a lo largo o distribuidos en este caso por todo el mundo. Es decir, cualquier persona puede formar parte de la red, ¿vale? Obviamente siempre que tenga unos recursos adecuados. Pero el punto esencial aquí reside en que todas y cada una de las partes que componen la blockchain se pueden transmitir y conectar entre sí. Es decir, todos, absolutamente todos, tienen la misma información que el resto. ¿Esto qué provoca? Pues básicamente que no tengamos, por así decirlo, problemas en cuanto a si la información es correcta o no. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es distribuir, ¿vale? Distribuir la información. Entonces, si en este caso, pongamos un suceso hipotético, esta persona o este nodo, que es como se llama, este nodo, fallase, ¿vale? Es decir, lo hackearan, la información no se vería comprometida. ¿Por qué? Pues porque tenemos al resto de personas, de participantes dentro de la red, que sí que tienen una copia, ¿vale?, de toda la información que existe dentro de la misma. ¿Por qué? Porque cada transacción absolutamente pasa por todos. Es decir, si yo, por ejemplo, un bloque, ¿vale?, tengamos aquí el hipotético caso de un bloque, es validado, que ahora entraremos un poquito más en detalle en qué es, si este bloque se valida, toda la información que contenga este bloque va a pasar por todos y cada uno de los participantes de la red. Entonces así garantizamos tanto la seguridad como la eficiencia que estábamos viendo. En nivel de seguridad es lógico y lo podemos ver fácilmente, todos tenemos lo mismo, por lo tanto, si este cae, a mí me va a dar igual. Y a nivel de eficiencia no estamos reducidos simplemente a que una persona, o en este caso una única empresa, tenga el control total, sino que lo vamos a distribuir entre todas las partes que existen. Por lo tanto, cuanta más personas haya, mejor y más segura va a ser la red y sobre todo más escalable. Entrando un poquito en detalle, ahora que hemos hablado de esta parte de los nodos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, tenemos que tener en cuenta que
estos participantes que vemos aquí se les puede llamar nodos o se les puede llamar generalmente mineros. Y en algunos casos, dependiendo del tipo de blockchain, validadores. Todos ellos comparten básicamente la misma función en términos generales, ¿vale? Es decir, los podemos englobar todo dentro de una misma parte, ¿no? Y de lo que se encargan fundamentalmente es de validar los bloques. Es decir, si nosotros tenemos aquí un bloque 1, un bloque 2, un bloque 3, lo que vamos a validar con estos nodos, con esta información, es de que la información que venga aquí dentro sea correcta, ¿vale? Que la información que nos está proviniendo de diferentes personas sea la adecuada. Y ahora bien, ¿qué es la información que tenemos aquí dentro? Bueno, pues si lo desglosásemos un poquito más, tendríamos algo tal que así, ¿vale? Tendríamos como un desplegable en donde lo que veríamos sería, en primer lugar, vendría información sobre el bloque, ¿vale? En esa información sobre el bloque, lo que tenemos son cosas referenciadas a la seguridad, ¿vale? Que nos permitan, en este caso, identificar cuál es el bloque que estamos trabajando, ¿vale? Y generalmente viene, bueno, generalmente no, siempre viene con lo que se conoce como timestamp. Traducido al español es como marca de tiempo. Esta marca de tiempo lo que nos permite es algo asombroso y es verificar que este bloque que nosotros acabamos de firmar, como validadores, como mineros o como nodos, ¿vale? Que es básicamente lo mismo, que se ha ejecutado en un tiempo concreto. Imaginémonos, yo ejecuto una operación el 1 del 1 del 2023 a las 10:00:00, ¿vale? Ya tenemos esta información. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo en el bloque 1 tengo esta marca de tiempo en la parte de arriba, ¿vale? Yo ya la he verificado, ya lo ha pasado por diferentes nodos. Si a mí el bloque 2 me viene y me dice, oye, yo tengo la fecha 1/1/2023 a las 9:00:00. Yo ya sé, como nodo de la red, porque recordad que aquí estamos todos metidos en el mismo lugar, yo ya sé que este nodo, o en este caso este bloque, no es correcto y que me está mintiendo. ¿Por qué? Porque la hora que yo tengo siempre debe de ser posterior. Es decir, si yo tengo un bloque 1, pues el bloque 2 que yo tenga que construir tiene que tener, como es lógico y normal, una fecha posterior. ¿Qué garantizamos así? Pues garantizamos, en primer lugar, la seguridad, ¿vale? Garantizamos que la información que se está metiendo es la adecuada y en segundo lugar vamos a garantizar que no haya duplicidades. Es decir, que no se puedan llegar a crear nuevos activos en ese bloque. Es decir, si yo, por ejemplo, imaginemos una blockchain, ¿vale? Una blockchain como, por ejemplo, Bitcoin. Supongamos que tiene 21 millones de tokens, ¿vale? Y en este momento tenemos en circulación, pongámosle, 20 millones. Pues yo lo que garantizo aquí es que, aunque existiese un bloque malo, ¿vale? Es decir, si yo no identifico que hubiese un bloque malo, lo que a mí me garantiza es que siempre va a haber la misma cantidad. No se van a poder crear más por arte de magia, ni se van a poder duplicar. Eso es algo que prácticamente a nivel digital ya existe, no solo en blockchain, sino en el mundo entero. Por ejemplo, si vamos a un banco, tú en un banco no puedes tener el dinero en tu cuenta bancaria y tener la misma cantidad en otro sitio, ¿vale? No puedes duplicar un euro. Entonces, lo que nos garantiza blockchain es esto, tanto la seguridad como la duplicidad de dicha información. Por lo tanto, por esa parte ya lo tenemos completamente cubierto. ¿Y qué más tendríamos? Pues bueno, aquí ya vendría información sobre lo que vienen a ser las transacciones, ¿vale? Lo que se conocen como TX, transaction en inglés. Y aquí lo que nos viene reflejado es la información de todas las operaciones que se han ejecutado. Por ejemplo, pongamos 0x956 ha enviado un BTC a la dirección, yo qué sé, 0x933, ¿vale? Entonces, aquí vamos a tener una lista completa de todas las transacciones que se han ejecutado en ese bloque. Lógicamente, esto no es infinito, ¿vale? Cada blockchain tiene una serie de tiempos para verificar el bloque. Es decir, tenemos una serie de limitaciones. No nos podemos pasar de tiempo. ¿Por qué? Porque si nos pasamos de tiempo, vamos a incurrir en posibilidades de fallos. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a poner un ejemplo.
El tiempo en Bitcoin para validar un bloque, ¿vale? Es decir, para que un minero o un nodo diga, oye, esto está ok, esto está perfecto, es de máximo 10 minutos, de manera normal, ¿vale? 10 minutos. ¿Qué pasa? Que si en este tiempo, en 10 minutos, no se ha encontrado una solución al bloque, o no se ha cerrado realmente todo ese bloque, lo que incurrimos es en una posibilidad de un ataque. ¿Por qué? Pues porque al final, por decirlo de alguna manera, estamos como dejando al descubierto toda esta información para que sea manipulada. Entonces, eso es un problema gravísimo y por lo tanto, siempre hay lo que se conocen como mecanismos de consenso, que no se va a tratar en este vídeo, pero de lo que se trata es, como su propio nombre indica, de que todos los validadores y mineros tengan las mismas reglas. ¿Para qué? Para que nadie incurra en posibles fallos, en posibles violaciones de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Que siempre estemos seguros de que se están ejecutando de acuerdo a una serie de normas. Entonces tendríamos toda la información de lo que hemos ejecutado con una serie de minutos y sobre todo también con una serie de pesos. ¿Vale? Es decir, cada bloque tiene que tener un peso máximo de información. En el caso de Bitcoin son 4 megabytes, ¿vale? De información, lo que contiene todo ese bloque, con todas las transacciones, con toda la información de aquí, ¿vale? Que esto también tiene un peso en bits o en bytes, depende de cómo lo queráis medir. Pero vamos, tiene un peso, ¿vale? Entonces todo ese peso se va acumulando aquí y no puede superar, por ejemplo, en el caso de Bitcoin, los 4 megabytes. En el caso de otras blockchain, pues lo tienen adecuado, cada uno al tamaño que consideren más adecuado. ¿Por qué es importante esto? Vamos a mencionarlo muy rápidamente. Cuanto mayor peso tenga una red, ¿vale? Más va a tardar, a ver cómo lo pongo, más tiempo en transmitir. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros tenemos aquí, imaginémonos, ¿vale? Dos nodos, nodo 1 y nodo 2. El nodo 1 encuentra la solución al problema, ¿vale? Que ahora lo vamos a ver. Encuentra la solución, descubre ese bloque con el que estamos tratando. Cuanto mayor sea este bloque, cuanto mayor sea su peso, más tiempo va a tardar en enviar la confirmación al resto de participantes dentro de la red. Si, por ejemplo, tuviésemos un bloque que pesase 10 megabytes y otro que pesase 4 megabytes, este tardaría mucho más tiempo en ser recibido por este segundo nodo. ¿Y qué trae como consecuencia esto? Pues un mayor, más riesgo de fallo. ¿Por qué? Porque durante todo este tiempo en el que se está enviando, no hay muy pocas confirmaciones. Entonces, al haber pocas confirmaciones del resto de nodos de, oye, esto está ok, el bloque que tú me estás pasando está correcto. Cuanto menos haya, hay más riesgo de fallo, de que otra persona entre y modifique la información. Aquí no entramos en que sea costoso o no, sino en, oye, existe una mayor probabilidad. Es algo lógico. Imagínate, por ejemplo, tú que estás en un examen, ¿vale? Y que lo has estudiado durante un mes. Pues es más probable que esa información a ti se te quede cuanto, en este caso, más tiempo le hayas dedicado a todo eso, ¿no? Si no, pues es posible que llegues al examen y tengas un fallo bastante grande. Entonces, esto es prácticamente la misma idea. Cuanto mayor sea, pues mejor va a ser a nivel de información que se pueda meter. Es decir, si tiene 10 megabytes, voy a poder meter más info, pero tengo que tener en cuenta que voy a tardar más tiempo en transmitir y que por lo tanto incremento el riesgo. ¿Vale? Entonces, más en transmitir y mayor va a ser el riesgo. Y lo mismo al revés. Por eso es importante que también tengamos en cuenta los pesos cuando trabajamos con blockchain y que le damos su información para ver, oye, cuánto está tardando realmente cada cadena de bloques en verificar toda esa información. Y lo único que nos quedaría hablar en esta primera parte del vídeo sobre blockchain es de cómo se garantiza esta seguridad entre los bloques, ¿no? Es decir, de qué manera se cerciora que este bloque 1 vaya a ir seguro con este bloque 2 y así sucesivamente. Bueno, pues esto es por una cosa que se conoce como el SHA, ¿vale? Generalmente suele ser el SHA-256, que no es más que un código de criptografía.
La criptografía, pues como su propio nombre indica, ¿vale? Esto venía del griego cripto, que la idea es ocultar información, no con un carácter de decir, oye, quiero defraudar o quiero hacer cosas malas, sino realmente de ocultar la información que hay dentro de ello. Entonces, de manera normal se emplea el SHA-256, que esto, si lo extrapolásemos a qué es esto, pues no deja de ser un código alfanumérico, ¿vale? Es decir, vamos a tener datos 7, 1, 5, datos que han sido generados de manera pseudo aleatoria, ¿vale? Pseudo aleatoria, para que, por así decirlo, no sea tan sencillo encontrar la solución, es decir, incrementamos la dificultad. Entonces, cuando nosotros creamos el bloque 1, el bloque 1 o el bloque 0 se llama bloque Génesis, vamos a ponerlo, es el bloque 0 desde el que comienza todo, ¿vale? Es decir, cuando se crea una nueva blockchain, ese primer bloque que se genera es el bloque Génesis. Entonces, cuando nosotros tenemos una vinculación entre el bloque 1 y 2, ¿qué sucede? Que nosotros aquí tenemos un SHA, ¿vale? Tenemos, digámoslo así, un SHA-256 con una serie de números. Vamos a poner un ejemplo muy tonto, ¿vale? Ponemos el número 1, 2, 3, ¿vale? Este sería la solución que se ha encontrado para encontrar este bloque. ¿Qué sucede? Que para yo poder verificar el número 2, el bloque número 2, voy a tener el número 1, 2, 3, que es el que tenía anteriormente, y voy a tener que encontrar un nuevo número. Pongámosle el número 4, 5, 6. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora vamos a tener el siguiente bloque que va a estar sujeto a este número. Es decir, voy a tener que encontrar el 4, 5, 6, que es información que ya teníamos del bloque anterior, y le añadimos uno nuevo, 7, 8 y 9. Entonces, ¿cuál es la seguridad que nosotros tenemos aquí? Muy sencillo. Si yo quisiese, como una persona o un actor malicioso, intentar llegar a este número, ¿vale? Intentar falsificar la información que hay aquí, tendría que descifrar primero este y luego este número. Entonces, por así decirlo, a medida que va avanzando la cadena de bloques y se van creando nuevos, es necesario muchísimo poder computacional, es decir, muchísimos ordenadores trabajando, para encontrar estos números capaces de resolver el problema para que yo pueda modificar e irme al siguiente. ¿Vale? Es decir, tendríamos que ir haciendo, por así decirlo, como un acertijo, resolver un puzzle al revés, ¿vale? Porque no sabemos realmente cuál es la información y tenemos que ir modificándola uno a uno. Por lo tanto, es muy complejo de hacer, sobre todo en blockchains grandes, como por ejemplo Bitcoin, ¿vale? Es extremadamente complejo de hacerlo y ejecutar todo eso llevaría millones y millones, tanto de horas como de dólares ejecutarlo. Por lo que en muchísimos casos no se da cuenta, y esto es el verdadero potencial que tiene blockchain respecto a lo que vimos anteriormente aquí, con empresas de seguridad nacional, o sea, empresas públicas o empresas privadas que manejan nuestros datos. Por último, nos quedaría ver dentro de toda esta parte de funcionamiento de blockchain y demás, la parte de los mineros y validadores en cuanto a cómo se validan esos bloques, ¿no? Bueno, pues ellos lo hacen básicamente mediante lo que se conoce, ¿no?, como infraestructura de software y en algunos casos de hardware, ¿vale? Digámoslo así, van a ser ordenadores que están trabajando constantemente, ¿vale? Imaginémonos un portátil que está trabajando constantemente en descifrar una serie de números y de letras capaces de encontrar esa información. Esto no es un ordenador al uso en la mayoría de los casos, sino que en algunos se requiere, pues por así decirlo, una infraestructura muy mayor. Estamos hablando de literalmente empresas que se dedican solo a ello, que tienen paneles solares para mirar, que tienen muchísima infraestructura. Y esto, lógicamente, lleva asociado costes como, por ejemplo, la electricidad, la infraestructura, un lugar, ¿vale?, en el que poder desarrollar todo esto, es decir, un suelo en el que plantar nuestros ordenadores para poder hacerlo, e incluso pues también personal, ¿no?, que sepa hacerlo. Y luego, bueno, ya entraríamos en temas burocráticos y demás, que también se requieren para poder emplearlo. Entonces, claro, si nosotros estamos mirando esto y decimos, entonces, ¿cómo les sale a cuenta a estos mineros validar esa información? Es decir, ¿por qué a mí me sale a cuenta, en este caso, por ejemplo, validar Bitcoin
si tiene un coste tan elevado. Estamos hablando de a lo mejor $100.000 al mes sin ningún tipo de problema. ¿Por qué me sale a mi cuenta? Bueno, pues porque cuando un minero encuentra la información a un bloque, es decir, yo soy el minero, imaginémonos, 1 y encuentro la solución al bloque 3. Check. Hago un check. ¿Qué voy a obtener a cambio? A cambio voy a obtener una recompensa. Voy a obtener una recompensa en forma de esa cripto, la que yo estoy hablando. Por ejemplo, en Bitcoin actualmente son 3,125 BTCs por cada bloque que yo valide. Entonces, claro, si lo pensamos fríamente, pues si somos capaces de encontrar ese enigma, por decirlo de alguna manera, vamos a conseguir una serie de recompensas. Entonces, no te sale a cuenta intentar un acto malicioso porque vas a estar gastando todo esto y encima no te vas a llevar recompensas. ¿Por qué? Porque si tú lo haces mal, la propia red te va a penalizar, te va a buscar y te va a vetar, ¿vale? Te va a prohibir el acceso. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final todos estamos conviviendo y trabajando para que vayamos todos a un mismo punto. Por lo tanto, nos prohibirán el acceso y no podemos participar en todo este tipo de recompensas. Por último, con todo lo que ya hemos visto, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría hablar un pelín de los tipos de blockchain. Tipos de blockchain. Lo que es a nivel infraestructura, ¿vale? Es decir, el cómo funciona, cómo hemos explicado esto, son prácticamente similares. Pero sí que es cierto que en algunos casos tenemos una manera de trabajar completamente distinta sobre todo en función a quién va a ir esa usabilidad, ¿no? Quién lo va a poder emplear y cómo lo va a poder emplear es realmente clave, ¿vale? Entonces, vamos a tener sobre todo la parte pública, ¿vale? En la parte pública vamos a encontrar la blockchain, por así decirlo, modelo, ¿no? La que todos conocemos, como por ejemplo puede ser Bitcoin, ¿vale? Bitcoin es una blockchain pública, ¿por qué? Pues porque todos tenemos acceso. Es decir, cualquier persona de nosotros podemos ver completamente lo que está sucediendo dentro de la red. Podemos ver los bloques, podemos ver los propios mineros, podemos ver las cantidades que se están moviendo tanto en transacciones como en dólares, podemos ver el tipo de operación. Digamos que es un código abierto, ¿vale? Un código abierto en el que cualquier usuario va a poder interactuar dentro de estos bloques viendo esa información. Viéndola, ojo, no va a poder modificarla a no ser que seas un minero y participes activamente dentro de la red. Entonces, como digo, este es el modelo básico y el que más se utiliza y, digámoslo así, el que más seguridad nos puede llegar a aportar. ¿Por qué? Pues porque al final sabemos que no hay una empresa detrás, ¿vale? No hay una empresa que se dedique ciegamente a todo ello. Podríamos hablar en otro momento sobre posibles problemas de las blockchain públicas, de momento no lo vamos a hacer, sino simplemente que conozcamos que todos tenemos acceso, ¿vale? Es open source, por decirlo de alguna manera. Aparte de esto tenemos las empresas privadas, bueno, empresas no, las blockchain privadas. Las blockchain privadas, pues bueno, no hace falta tampoco pensar mucho para saber que hay una empresa detrás de todo ello. Y ahora me estarás diciendo, pero a ver, si me estás contando que la blockchain pública y que las blockchain en general tratan de mostrar la información, ¿por qué una empresa privada querría hacerlo? Bueno, pues básicamente es por su eficiencia. ¿Vale? Eficiencia y seguridad. Es lo que estuvimos hablando antes. Aquí no estamos entrando en cómo mostramos la información, sino más bien en qué nos aporta la tecnología al hacer todo esto. Y en este caso lo que nosotros buscamos es la eficiencia y la seguridad. Vale, no estamos buscando que todo el mundo lo sepa, al menos ciertas empresas. Entonces no les conviene compartir cierta información y por lo tanto no podemos nosotros verla. En este caso, en este tipo de empresas, tenemos empresas como por ejemplo Ripple. Seguramente la habrá seguido pues porque ha tenido problemas con la SEC, porque se considera como el principal, por así decirlo, intercambiador, ¿vale? Intercambiador de valor entre diferentes continentes, ¿no? Digamos que facilita muchísimo las transacciones cross-chain o a través del mundo en cualquier tipo de moneda y suelen ser bastante bueno. ¿Cuál es el problema de este tipo de empresas? Pues que todo lo controla la empresa. Entonces, en este tipo de casos,
tenemos el problema, hablando desde un punto inversor, de que no obtengamos el valor que queremos, ¿vale? O sobre todo que pueda ser altamente volátil y maleable a cómo quiera la propia empresa que funcione. Entonces, a nivel de inversor puede que no sea útil, pero sí que a nivel de usuario nos puede facilitar mucho, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque fundamentalmente es más escalable el producto, ¿vale? Es más escalable. Es decir, si yo, por ejemplo, esto es un ejemplo muy sencillo. Seguramente que alguna vez te hayas reunido con tus compañeros y hayas dicho, oye, vamos a hacer algo este fin de semana. Y para poneros de acuerdo, bueno, habéis tenido casi una batalla campal, intentando poner de acuerdo sobre dónde vamos, sobre qué vamos a comer, sobre cuáles son los gastos. Es decir, un completo lío, ¿no? Y digamos que eso en cierta medida puede llegar a ser un poco una blockchain pública, ¿no? Tenemos que poner de acuerdo a mucha gente. Mucha gente que decida sobre cuál quiere que sea el futuro de la red. Digamos que es como una especie de democracia. Ahora bien, si nosotros mismos tomamos la decisión y decimos, oye, nos vamos a este sitio, a este sitio, a este sitio, no hace falta poner de acuerdo a tanta gente, sino que uno solo lo va a decidir. Entonces, vamos a poder hacer las cosas muchísimo más rápido. Entonces, digámoslo, es más eficiente en algunos de los casos. Y por último, tenemos lo que se conocen como blockchain de consorcio. Las blockchains de consorcio, híbridas o federadas, también se les llama así, son un mix, ¿vale? Un mix entre las dos cosas anteriores. De tal manera que lo que somos capaces con este tipo de compañías o de blockchains es juntar lo que viene a ser la privacidad por un lado, ¿vale? Es decir, la seguridad, la información y demás, con la de compartir ciertos datos con otras empresas del sector o incluso algunos datos con el propio cliente y usuario. En concreto en España tenemos una empresa que se dedica a ello, ¿vale? Que se llama Alastria, ¿vale? Alastria lo que hace básicamente es crearnos como el entorno blockchain, ¿vale? Digamos que esto es la blockchain de consorcio, la que conocemos, y dentro de ella va a haber diferentes empresas. Esas empresas van a actuar como pequeñas mini blockchain que van a tener su propia información, por ejemplo, BBVA o Santander o agencias de seguro, pongamos un ejemplo, AXA, ¿vale? Cualquier tipo de empresa que quiera meterse en todo este embolado, pues se va a poder meter. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Pues bueno, que mucha de la información que tenemos es completamente replicable. Es decir, yo me voy a llamar igual tanto en el Banco Santander como en el Banco BBVA, ¿vale? No me va a cambiar muchísimas cosas. A lo mejor si yo quiero hacer un traspaso de una cuenta a otra o de un banco a otro, pues el hacer el papeleo, el destinar tantísimo tiempo a acudir a la oficina, todo eso es tiempo, recursos y sobre todo dinero. Dinero que le importa muchísimo a la gente y sobre todo a las compañías. Entonces, digamos que van a compartir o van a tener una serie de información similar que lo que van a hacer va a ser compartirla entre ellas. Entonces, el objetivo no es que no lo hagan actualmente, sino que van a tener una serie de estándares, ¿vale? Un estándar que van a poder compartir de manera muchísimo más rápida entre sí. Si yo, por ejemplo, necesito información sobre mi cliente, la voy a pasar de manera instantánea y voy a tener la seguridad de que todo está mediante blockchain, ¿vale? Voy a tener la seguridad de que todo está mediante blockchain. Y el punto positivo, que aquí van a converger muchísimos tipos de empresas diferentes, por lo que la solución que nosotros estamos presentando es realmente interesante. Si yo, por ejemplo, tengo que pasar por una aseguradora de AXA, ¿vale? Porque me quiero hacer un seguro de vida y tengo mi cuenta bancaria en BBVA, pues en vez de tener yo que estar yendo de un sitio a otro, como ya tienen, en este caso, podemos almacenar la información de manera segura con blockchain, lo que hacemos es directamente que se conecten estos dos puntos y ya la información se la van a traspasar entre ellos. Entonces, la seguridad se garantiza y además el resto de participantes van a estar informados solo en la medida que sea necesario. Es decir, por ejemplo, si hacemos esta transacción y yo me hago un seguro con AXA y lo pago desde BBVA, Santander no tiene por qué saber ni qué tipo de seguro tengo yo, ni absolutamente nada, sino que simplemente guardamos la información y sabemos que lo que exista dentro de esto es completamente cierto. Simplemente eficientamos todos los procesos que tenemos dentro de ella.
Luego, obviamente, veremos que bajo este modelo también se encuentra lo que es el modelo eIDAS, ¿vale? Que se ha incorporado recientemente en Europa y que también nos garantiza y nos protege un poco más sobre la información que se comparte dentro de este tipo de blockchain con usuarios y con empresas. Dicho esto, breve resumen, como hemos visto, los funcionamientos de la blockchain, qué son, en qué se benefician con respecto al sector tradicional. Hemos visto su funcionamiento tanto en la parte de blockchain con mineros como en la parte de los bloques y hemos visto también los tipos de blockchain fundamentales que podemos encontrar. Dicho esto, espero que te haya servido este vídeo para aclarar tus dudas y nos vemos en próximos vídeos.